mientras resolvemos los problemas técnicos y esperamos que mañana ya podamos irnos a las mesas de trabajo como lo teníamos pensado hoy. Agradezco, veo ahí a Daniel Hernández, a Ana María, a Víctor Rivera, que seguro deberían estar esperando sus mesas, y a algunos otros más que no puedo ver ahorita, pero voy a tratar de, no es por entretenerlos, no ese es mi papel acá, sino voy a hacer la ponencia que me tocaba en la mesa 1 para que mientras se va solucionando esto, podamos ir dialogando. Entonces, voy a pedirle a Selene que pase la mesa 1 se trata de las nuevas realidades tecnológicas en el tiempo del COVID. Entonces voy a hacer una pequeña presentación y a ver si después nos da tiempo de hacer un poco el diálogo que queremos establecer con ustedes. La ponencia la titulé "Y si la pandemia", es un título provocador en el cual quiero provocar con ustedes algunas reflexiones tecnológicas y sociológicas también. La titulé "Y si la pandemia", es sobre la sociedad global, cambios tecnológicos y educación superior. Las preguntas de inicio que yo me hago es, y con esto empiezo, ¿y si la pandemia ha sido desarrollada para que asumamos un nuevo comportamiento mundial orientado a un nuevo tipo de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y desarrollo tecnológico? ¿Y si la pandemia provoca que cambien nuestras relaciones cara a cara, nuestras costumbres, nuestra interacción con los servicios de salud, restaurantes, hoteles, educación, trabajo de oficina, pago de servicios y otros, porque se ha dado paso a la automatización de nuestras principales actividades? Ahora que estamos en medio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, hacemos el home office, estudiamos en oficinas, pedimos comida a domicilio, compramos libres enseres domésticos, pagamos la luz, el agua y el gas en línea, consultamos nuestros estados de cuenta bancarios a través de aplicaciones, navegamos por internet y encontramos variedad de servicios culturales, deportivos y de esparcimiento en línea, como lo vemos en las redes sociales que lo hacen en los países del primer mundo. Nuestras relaciones se han incrementado a través de las redes sociales, y los diversos confinamientos que hay en el mundo han hecho que nos comuniquemos ahora por Zoom, por videollamadas, a través del Facebook, del WhatsApp, de otras redes sociales. Y nuestros proyectos educativos han sufrido una gran transformación. Hoy el miedo hace que tengamos los dispositivos electrónicos como nuestros aliados y se han popularizado cada vez más para monitorear nuestra salud con termómetros digitales, con glucómetros, con oxímetros, con pulsómetros, baumanómetros digitales y otros, para no tener que ir a un hospital y disminuir el riesgo de contagios. Todo eso se exacerba sobre todo en las sociedades industriales y tecnificadas del primer mundo, pero también entre nosotros, porque empiezan a hacerse comunes en el mercado la posibilidad de que accedamos a estas aplicaciones. El miedo a presentar comorbilidades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, en este momento la pandemia ha desarrollado en la humanidad un cambio tecnológico que estaba ahí ya, pero que ha hecho que nuestros comportamientos se desarrollen exponencialmente con el uso de las tecnologías. Entonces, la pandemia ha provocado que el consumo de productos tecnológicos que no se ha desarrollado al mismo tiempo que la demanda, esté provocando que tengamos demanda de ella. Es por eso que nosotros podemos ahora desarrollar algunas habilidades digitales y desarrollar algunas de las cosas que ahora desarrollamos porque los adelantos tecnológicos ya estaban ahí. El consumo de productos tecnológicos que no se desarrolla, decía yo, al mismo tiempo que la demanda que se lanza al mercado y necesita para la introducción el mercado la necesita
para que podamos nosotros desarrollar el consumo masivamente. Esta pandemia nos ha hecho también reflexionar sobre muy diversas teorías conspirativas. Es decir, también vemos en el Internet y en las redes sociales diversas teorías sobre si es una guerra bacteriológica, si se provoca esta pandemia, es provocada o no es provocada, si es un error de una industria farmacéutica, si la están aprovechando los estados o no la están aprovechando. Entre otras muchas teorías conspirativas que no son motivo aquí de esta ponencia ni del ensayo que yo preparé, se encuentra esta idea de si la pandemia está entre nosotros de manera intencional para que cambiemos nuestras pautas de consumo que no hacen posible que se desarrollen, que se introduzcan estos nuevos desarrollos tecnológicos en el mercado. Es decir, el mercado está preparado, las corporaciones, para introducir una serie de adelantos tecnológicos en nuestra vida, pero el consumo humano no lo ha permitido. Ahorita voy a ir un poquito más para allá. ¿Será esto lo que provoca la pandemia? Una nueva forma de consumo que dará lugar al entrelazamiento de desarrollos tecnológicos que encontrarán un lugar en el mercado al popularizarse la virtualidad y la digitalización entre los seres humanos? Estas preguntas no son ociosas desde el punto de vista sociológico y económico, pero sí que es pertinente la pregunta con la que iniciamos el conjunto del trabajo de estas jornadas. ¿Qué se quedará entre nosotros después de la pandemia en términos de costumbres, relaciones sociales, soluciones tecnológicas e incorporación de patrones de consumo? Esta es en realidad la pregunta que nos hacemos más allá de cualquier teoría conspirativa que ahorita voy a enunciar. ¿Qué se quedará entre nosotros después de la pandemia en términos de costumbres, relaciones, soluciones tecnológicas e incorporación de patrones de consumo? Siguiente, por favor. Esta teoría es una hipótesis, como toda teoría, es un conjunto de argumentos lógicos que están sujetos a la comprobación empírica. La teoría y la hipótesis conspirativa aquí de alguna forma es: la pandemia es producida artificialmente para generar nuevas pautas de consumo que permitan a las corporaciones introducir los adelantos tecnológicos con una nueva demanda de servicios, productos y soluciones. ¿De dónde viene esta reflexión? Esta reflexión viene del cambio exponencial que se está experimentando en el mundo con las innovaciones tecnológicas. Significa que existe una producción, innovación y desarrollo en tantas direcciones y con tantos entrelazamientos tecnológicos que son difíciles de controlar por la humanidad, por los estados o incluso en algunas áreas por los mecanismos tradicionales del mercado. A esto algunos teóricos, algunos observadores del cambio tecnológico le han llamado la gran transición. La gran transición aduce al crecimiento exponencial de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede comparar con una cuarta revolución industrial y significa que existe una producción, innovación y desarrollo en tantas direcciones y con tantos entrelazamientos tecnológicos que es difícil de controlar. La gran transición es una puerta para algunos a un estado evolutivo en el que la humanidad va a experimentar en las próximas décadas unas fusiones con sus propias creaciones tecnológicas a través de la nanotecnología, los desarrollos neurocientíficos y tecnológicos y otras nuevas tecnologías que se están desarrollando. López Portillo Romano, que es un mexicano que ha estado mucho tiempo en Oxford dialogando con quienes han estado desarrollando las nuevas tecnologías, lo explica de esta manera, aduciendo a la paradoja de Malthus. ¿En qué momento está la humanidad ahorita? Para Malthus, para Robert Malthus en el siglo XVIII, había una paradoja importante que él estaba observando en el desarrollo de la humanidad.
Por un lado, la producción de alimentos se desarrolla linealmente, pero por otro lado hay un crecimiento geométrico de la población. Entonces, Robert Malthus decía, si hay un crecimiento geométrico de la población y hay un crecimiento lineal de los alimentos, si quieres podemos poner la gráfica, Selene, si hay un crecimiento lineal de los alimentos y un crecimiento geométrico de la población, va a llegar un momento en que va a haber más población que alimentos disponibles para ella. Esta paradoja de Malthus, ¿cómo se podía resolver en aquel momento y cómo se resolvió a lo largo del tiempo? Este cálculo lo hizo la solución tecnológica del momento, la industrialización, la primera y la segunda y la tercera revolución industrial, contribuyeron a que el crecimiento geométrico de la población no colapsara con respecto a la producción de alimentos. Es decir, se produjo tal cantidad de tecnología, perdón, antes, por favor, Selene, se produjo tal cantidad de tecnología antes, por favor. Todavía estamos en la paradoja de Malthus. Tal cantidad de tecnología de manera geométrica para producir los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la revolución industrial lo que produjo es adelantos tecnológicos que tecnificaron la producción de alimentos y lo hizo más rápido que la revolución agrícola. Entonces, de ahí que nosotros pudimos introducir técnicas en la agricultura, técnicas en la producción industrial, para que, y también en la producción cárnica, pesquera, en todas estas producciones, lo que hizo la tecnología es hacer que la producción masiva de alimentos pudiera alcanzar el crecimiento geométrico de la población. No hubiera sido posible sin el crecimiento geométrico de la tecnología. Por eso es muy importante esta paradoja que la sociedad mundial logró superar. Ahora sí vamos a ¿cuál es la paradoja actual? La tecnología se desarrolla de manera geométrica de tal manera que hay un avance lineal en la legislación en el siglo XX. Antes, por favor, no pongamos eso. Hay un avance lineal en la legislación en el siglo XX. Hay un crecimiento geométrico de la población con cambios en el comportamiento humano y la degradación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que esta paradoja de Malthus lo que ha hecho es que nosotros aumentamos la capacidad de producción de los alimentos, pero a costa del daño a los ecosistemas y a la tierra, al medio ambiente. Es decir, nosotros tecnificamos la producción de alimentos, la producción mundial, y por eso es que nosotros pudimos sostener la demanda de alimentos. En la paradoja de Malthus dice, ¿será que la capacidad de carga de la Tierra va a sostener esta carrera que traemos? Entonces, lo que hemos visto en el siglo XX es que la Tierra no alcanza esa capacidad de carga. Es decir, hemos alimentado tenemos la cantidad de alimentos suficientes para alimentar al conjunto de la población mundial, pero a costa de la degradación ambiental. Tenemos más alimentos que población y paradójicamente hay más gente con hambre que en otras épocas. Entonces, aquí la gran paradoja es, estamos acabándonos el mundo para poder soportar esta carga del planeta. Si quieres, continuamos. La paradoja actual es que nuestras legislaciones van cambiando, pero el crecimiento geométrico de la tecnología ha hecho que pasemos a un salto exponencial con las tecnologías de propósito general. O sea, hay un cambio, los cambios tecnológicos exponenciales. Acá hay un error, digamos que la fórmula es x al cuadrado igual a n y n más n al cuadrado, etcétera, va haciendo que el cambio sea exponencial. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que se avanza en un desarrollo tecnológico, este desarrollo tecnológico tiene la posibilidad de multiplicarse por sí mismo cada vez que hay un resultado.
Entonces, ¿por qué sucede esto? Nosotros tuvimos la primera revolución industrial, la segunda revolución con la máquina de vapor, luego la segunda revolución industrial con la energía y luego la tercera revolución industrial con el procesamiento masivo de datos. Este procesamiento masivo de datos ha dado lugar en las diferentes revoluciones a tecnologías de propósito general. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de tecnologías de propósito general, nos referimos a las tecnologías que son capaces de un desarrollo tecnológico que se crea, tiene la capacidad de crear otros muchos y desarrollarse exponencialmente. López Portillo Romano nos habla de esta gran transición como el nuevo escenario de la revolución cognitivo-digital con el que estamos enfrentando los problemas que la propia tecnología nos ha creado. Es decir, ahora tenemos que resolver la capacidad de carga del planeta. Las teorías de la gran transición incorporan el principio del crecimiento exponencial en la tecnología con respecto de esta carga del planeta y del crecimiento geométrico. Al observar la nueva tecnología como el crecimiento de Internet, el desarrollo del Big Data y la digitalización, los nuevos desarrollos científicos que tienen complejidad cada vez más extensos, transdisciplinarios y profundos como la nanotecnología, las neurociencias, la información cuántica y algorítmica, que pueden dar paso a una acelerada automatización y robotización e inteligencia artificial. A todo esto se le llama el crecimiento exponencial y una gran transición. Estas tecnologías de propósito general son en realidad estas tecnologías que puestas en juego hacen la capacidad de que se pueda dar un salto evolutivo en la humanidad. Voy a leer esta de propósito general que es muy interesante. Son aquellas altamente generalizables a partir de su inmersión en prácticamente la totalidad de la economía, la totalidad de la sociedad y la totalidad de los sistemas políticos y culturales. Es decir, las tecnologías de propósito general son las que nos inundan en todos los ámbitos de la vida. Y aquí están en esta diapositiva mencionadas sobre todo las tecnologías de la información y la comunicación, porque estas han dado paso con el tránsito de datos y con la posibilidad de transferir datos de una a otra a la realidad aumentada, al Internet de las cosas, a la realidad virtual, la digitalización, la robótica, la automatización, la nanotecnología, las energías renovables, la neurotecnología, el Big Data, el Machine Learning. Es decir, esta posibilidad que tenemos de poner nuestros datos en la nube hace que cualquier otra persona, cualquier otro investigador pueda desarrollar avances tecnológicos en todas estas direcciones. Estas son las tecnologías de propósito general. Son la punta de lanza para utilizar el procesamiento y circulación masiva para diferentes fines. Adelante, Selene, por favor. Adelante. Entonces, este crecimiento exponencial, adelante ahí, por favor, sí. No, antes. Este crecimiento, antes, por favor. Este crecimiento exponencial tiene estas tres cosas. Una lámina antes, por favor, Selene. Tiene varios escenarios. Esta gran transición y de la democracia, lo que dice López Portillo Romano es, este crecimiento no es posible sin el desarrollo de las democracias liberales ni la economía del mercado. Es decir, se han socializado tanto los datos que hay una cantidad innumerable de investigadores desarrollando nuevas tecnologías y nuevas invenciones, pero a veces el mercado no está preparado para ellas. Entonces, pero sí que va a provocar una gran transición, es decir, sí hay la robotización de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en
ahorita con la pandemia en que un robot en un hospital nos puede operar con mucha mayor precisión que un cirujano. Pero ¿quién quiere ahorita operarse con un robot? Entonces, mientras no haya demanda de operarse con un robot, los precios no se hacen más, los precios no se hacen más reducidos porque no se populariza. Y cuando eso se populariza, para que eso esté ahí, necesitamos una democracia que tenga una legislación eficiente que avance a ese ritmo. Entonces, en estos escenarios, lo que se está viendo es que hay una gran cantidad de desarrollo tecnológico que no usamos ahorita porque no hay demanda de consumo. Ahí están los diferentes desarrollos tecnológicos, pero son muy caros. Son muy caros porque la humanidad no tiene el comportamiento para consumirlos. Si la humanidad desarrolla ese comportamiento para consumirlos, bajarán los precios y se popularizarán. Sin embargo, las legislaciones van todavía un paso atrás. Esa es nuestra paradoja. Entonces, cuando esto se resuelva, hay entre los teóricos 3 escenarios. Uno optimista, si quieres, Selene, pasamos. Uno optimista, el escenario optimista lo que nos dice es superaremos la paradoja y se producirán soluciones a nuestros problemas a los problemas que la propia tecnología nos va a provocar. Es decir, aplicaremos los avances racionales humanos a las máquinas y luego las máquinas se introducirán en nosotros para hacernos mejores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tal potencialidad ahorita de que nosotros hagamos que las máquinas aprendan de sí mismas, el machine learning, con un bucle en un algoritmo puede hacer que la máquina aprenda de sí misma y vaya corrigiendo su comportamiento, pero el desarrollo de la tecnología puede hacer que después nosotros tengamos un chip que nos hace mejorar nuestra biología. Ese es como un escenario optimista. Vamos a desarrollar las máquinas y luego las máquinas nos van a ayudar a desarrollarnos nosotros para ser más longevos, para curar las enfermedades, para no trabajar, para tener más tiempo de ocio. Otro escenario, que es el pesimista, nos dice justo lo contrario. Es decir, las máquinas nos pueden llegar a dominar sin control al superar las capacidades humanas de raciocinio, programación lógica y machine learning, hasta dominarnos y volvernos esclavos de ellas. De alguna forma pueden modelar nuestro comportamiento. Lo vemos ahorita incluso con algunas aplicaciones y con alguna invasión de nuestra intimidad por las redes sociales, en la que de repente te llegan los mensajes de lo que tú estabas buscando y modelan tu comportamiento. Entonces, lo que dicen estas teorías que más pesimistas es, pues va a llegar un momento en que nos van a controlar las máquinas. Vamos a estar ahora sí como en la novela de Orwell, 1984, vigilados por todos lados. Y un escenario realista es este otro en el que nosotros controlamos los avances. En momentos nos van a controlar, en momentos los vamos a controlar. Y eso requiere de legislación también. Estos avances pueden aumentar la longevidad, curarán nuestras enfermedades, remediarán algunos males ambientales, pero siempre irán en una lógica de mantener ciertas desigualdades que han sido históricas entre nosotros. Es decir, las grandes corporaciones siempre buscarán la mayor ganancia y siempre se quedarán con ella. Bueno, las TICs tienen un crecimiento exponencial con respecto al comportamiento humano individual y sus respectivas pautas culturales y de consumo. Esto es en realidad lo que nos está pasando. Vamos a poner el ejemplo de los smartphones. Nosotros habíamos avanzado en la comunicación con el teléfono. Agarrábamos el teléfono, marcábamos y entonces nos comunicábamos verbalmente. Luego se desarrolló un teléfono inteligente en el cual podemos tener interacciones cara a cara, pero al mismo tiempo se desarrollaron los mensajes de texto.
Y hoy ya hay unas aplicaciones donde te sacan el holograma de la persona en 3D. Esas aplicaciones no han entrado al mercado. ¿Por qué? Porque el consumo y el comportamiento humano están orientados ahorita en el mensaje de texto, en las redes sociales con anuncios. Entonces, como nuestro comportamiento fue modelado durante décadas con la televisión, nosotros no dejamos el comportamiento pasivo para pasar al comportamiento interactivo, sino que recibimos mensajes y recibimos los anuncios y nos interactuamos con ellos y lo más que hacemos es textear. Este comportamiento está arraigado en la población y deja múltiples ganancias al WhatsApp, al Messenger. Y las corporaciones tienen ahí adelantos tecnológicos mucho más grandes, mucho más como estos del Zoom, como la interacción que podemos tener digital, pero no se han popularizado porque nosotros seguimos con un comportamiento de consumo que les da ganancias. Entonces, hay en todo este tema y muchos más ejemplos como los smartphones, como esta posible, hoy en la pandemia estamos viviendo y haciendo comportamientos que ya podíamos haber hecho hace 4 o 5 años, pero que están detenidos en el mercado. Cómo pedir cosas, estaban detenidos y estaban caros porque nuestro comportamiento no lo provoca. ¿Y qué pasaría si la pandemia empieza a desatar esos comportamientos que hacen que nosotros introyectemos nuevos adelantos tecnológicos a nuestra vida y entonces la economía va a dar un salto? Ese es un poco lo que está pasando. Esto pasa en nuestras carreras educativas. Voy a irme al ámbito educativo, que es para lo que está hecho esta ponencia. Digamos que nuestras carreras de técnico superior universitario y nuestras profesiones, Andrés Oppenheimer, un periodista, hizo un libro que se llama Sálvese quien pueda, y entonces empezó a ver a entrevistar y a ver la aplicación de los adelantos tecnológicos en todas las áreas de conocimiento y en todas las profesiones. Y lo que empieza a notar es cómo hay algunos intentos de introducir en el mercado toda la robotización y automatización del trabajo. Algo así ya lo había dicho Jeremy Rifkin hace 22 años, cuando hizo un libro sobre el fin del trabajo. Es decir, se va a automatizar tanto las profesiones que nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, ¿será esto que nos vamos a quedar sin trabajo? Andrés Oppenheimer empieza a ver cómo en Japón ya hay hoteles totalmente automatizados, cómo ya existen algunos cirujanos y médicos que pueden utilizar las aplicaciones sin que haya una intervención de la voluntad, digamos, de la voluntad humana, porque están programados con mucha precisión, incluso en áreas en las que pareciera que avanzamos muy linealmente, como en las leyes. Los abogados en Estados Unidos ya tienen se han desarrollado ya aplicaciones para que las demandas de divorcio ya tengan un formato preestablecido y los algoritmos te van buscando incluso hasta con qué juez es más fácil que tu causa vaya a avanzar, y entonces te van haciendo que tú puedas solamente llenar tus datos con proformas ahí. Esto lo que va a pasar según Oppenheimer y otros estudios. Oppenheimer lo hace desde un punto de vista periodístico, pero lo que va a pasar es que va a desplazar a las profesiones y nos va a dejar con profesiones que tienen la capacidad de decidir éticamente algunas, en las que se tiene que implementar alguna decisión ética, pero todas las demás profesiones se van a ir desplazando por la robotización o el desarrollo de algoritmos. Nosotros lo podemos ver hoy día en los bancos. Ya no hay quien te conteste el teléfono, todo es si uno habla la línea, ahí va uno viendo cómo el algoritmo te va contestando y va aprendiendo de sí mismo para ir perfeccionándose y perfeccionar el servicio. Si ustedes entran a una de esas
de esas call center, pues hace 2 años tenían mucho problema y hoy ya te lo resuelven casi porque la máquina tiene capacidad de aprender. Entonces, esto nos pone en un reto a las universidades y a las profesiones. Incluso las grandes corporaciones han desplazado a las universidades en la investigación básica y aplicada. Las grandes corporaciones tienen sus propios centros de investigación, las grandes industrias lo tienen, Silicon Valley es un ejemplo de eso, y han desplazado en la investigación de las universidades. Lo mismo está pasando puede pasar con las carreras universitarias. Hoy Google y otras aplicaciones están lanzando títulos universitarios. En las carreras de técnico superior universitario ya nos pasaba, y también en las carreras de licenciatura, en esta siguiente, por favor, Selene, en esta lógica de educar por competencias y también estar al tanto de las certificaciones que pide la industria. Organizamos nuestras carreras de tal manera que nuestros estudiantes sean profesionistas capaces de entrar al mercado laboral, pero nos damos cuenta que el mercado laboral ahora pide competencias, certificaciones que dan las mismas empresas para que puedas entrar a trabajar ahí. Entonces, al rato, si nosotros nos descuidamos, las certificaciones van a ser más importantes para tener trabajo que las competencias. Es un juego con el que nosotros tenemos que equilibrar porque las certificaciones están orientadas a los cambios que hay en el mercado laboral y en las industrias. Educativas, competencias prácticas para obreros calificados, o sea, nosotros podemos decir, vamos a producir profesionistas técnicos que al final de cuentas van a terminar siendo obreros calificados con competencias como hacer, actuar, calcular, conectar, usar. Pues si ustedes se recuerdan la taxonomía de Bloom, pues son todas estas competencias que están orientadas a la práctica. Sin embargo, los cambios tecnológicos en el mercado laboral nos requieren de otras competencias. Siguiente, por favor, las paradojas laborales. El chico sale aprendiendo a hacer y se encuentra con la necesidad de certificarse para hacer en un determinado tipo de desarrollo tecnológico. Requiere de competencias blandas, de actualizaciones en competencias blandas, porque el puesto al que entra a lo largo del tiempo va desapareciendo porque va siendo sustituido por algoritmos o por la automatización en sus industrias o en sus áreas de trabajo, y ahora tiene que tener competencias para adaptarse, para hacer trabajo en equipo, para solucionar problemas. Ahora a los técnicos se les pide que resuelvan problemas, no se les pide que se inserten en una función especializada, sino que reciban, la forma en que resuelven los problemas sea una forma en que optimiza los rendimientos y las ganancias. Entonces, tiene que solucionar problemas y desarrollar proyectos. Pero para eso se necesita analizar, diagnosticar, proponer, solucionar, decidir, adaptarse, resolver problemas. Entonces, la gran paradoja que tenemos en nuestros sistemas educativos hoy día, incluso en la SEP, es nos piden que diseñemos técnicos superiores universitarios con capacidad de hacer, pero a nuestros técnicos ya le están pidiendo competencias blandas, certificaciones y resolución de problemas. Entonces, la gran paradoja es que tenemos que adaptar para que nos acepten nuestros programas, nuestros registros de validez oficial. Todos nuestros planes educativos los tenemos que transformar para técnicos capaces de hacer. Y entonces, aunque uno le ponga ahí analizar, diagnosticar problemas, un prerequisito de titulaciones que sepa hacer proyectos, la SEP nos lo rechaza. Nuestros sistemas educativos, la SEP es la Secretaría de Educación Pública en México, pero también en otros países, nuestros sistemas educativos, nuestra legislación va tan lenta que no va al ritmo de los avances. Entonces, nos pide que lo cambiemos. Entonces, hacer un plan de estudios hoy día es una paradoja, porque hay que pensar que
hay que alinearse a la legislación, que es difícil de cambiar, y hay que dialogar con la autoridad, y luego hay que poner en práctica nuestro plan de estudios. Todo eso va a llevar 3, 4 años, y en 3, 4 años el mundo laboral está cambiando exponencialmente por la introducción de estas nuevas tecnologías. Entonces aquí hay en esta paradoja, una bisagra, que es como lo están resolviendo en los países desarrollados, pero que lamentablemente en América Latina no hay la capacidad y la visión suficiente para invertir en ello, porque nuestros empresarios locales prefieren fugar sus capitales a invertirlo en los clústeres de investigación, innovación y desarrollo. Siguiente, por favor, Selena. Es un hecho que el desarrollo de tecnologías basadas en investigación, en innovación y desarrollo es más rápido que el consumo de los productos. Es decir, estos clústeres, hace rato escuchábamos a la doctora de la SEP, cómo están vinculados a la industria y cómo la industria va pidiendo de cierto tipo de técnicos conforme tiene la capacidad de absorberlos en sus industrias y resolver sus problemas. Sin embargo, a estas pautas nuestros sistemas educativos no los ven, y para poderlos visualizar necesitamos universidades que sean capaces de tener investigación, innovaciones y desarrollo basados en proyectos y basados en investigación científica y aplicada, y en una fuerte conexión con la producción tecnológica. Entonces, ¿esto cómo lo vemos en América Latina? Siguiente, por favor. La legislación, la innovación y el desarrollo están entre nosotros en un mercado desigual. Esto quiere decir que mientras que en Estados Unidos, en Europa, en China se preparan para que estos clústeres lancen al mercado innovaciones tecnológicas, y la discusión de la legislación es cómo aumentar el tránsito de datos, la latencia de datos y la posibilidad de que los algoritmos puedan desarrollar en múltiples direcciones algunas de las innovaciones y respuestas y soluciones tecnológicas. En América Latina todavía no tenemos acceso a Internet. Entonces, esto se puede desarrollar en pequeños clústeres que son unidades o cadenas productivas de diferentes empresas que hacen que se dinamice un producto. Es decir, por ejemplo, en Puebla está la Volkswagen. Alrededor de la Volkswagen, pues se empiezan a instalar todas las empresas que están produciendo los insumos para producir ese carro. Entonces ahí se desarrolla un clúster industrial y necesita de técnicos y universidades que doten a esas industrias para que toda la cadena de producción, distribución y consumo pueda avanzar y desarrollar la economía de ese lugar. Ahora, con la tecnología ya no necesitamos ubicar necesariamente el know-how en un territorio, porque lo podemos hacer a través de la nube. Sin embargo, estos desarrollos no se pueden hacer ahora localizados territorialmente o deslocalizados territorialmente si no tenemos acceso a Internet. Por eso el tema de la introducción del 5G es muy importante en nuestros países, porque lo que va a hacer es que va a aumentar el flujo de datos y va a hacer que toda la población tenga el derecho al Internet y que lo pueda acceder. Hay una presión fuerte del mercado por generalizar ese derecho y por instalarlo. Hay muchas alertas científicas sobre el tema del 5G que nos pueden hacer que colapse algunos ecosistemas, pero la situación que tenemos ahorita, ese 5G sería una tecnología de propósito general que lo que haría sería ayudar a que se desarrollaran muchas más tecnologías alrededor de cadenas de producción, distribución y consumo en todo el mundo. Y tendríamos una dificultad de regulación.
porque ya no se necesitaría que estén ubicadas territorialmente, sino que hay una conexión global que abarata costos porque los datos son más rápidos de transmitir, las tecnologías y el know-how también. Esto lo que también empieza a provocar es que necesitamos el acceso. Si se produce un nuevo producto, necesita meterse al mercado y que la gente lo consuma. Si la gente no lo consume, entonces el producto no se va a desarrollar o siempre va a ser muy caro. Por ejemplo, los autos eléctricos. Se desarrollan ahorita los autos eléctricos con esta gran capacidad y está comprobadísimo que son mejores que más potentes, mejores que los que usan la gasolina y que además son ambientalmente sustentables y que están más propensos a desarrollar, a que se manipulen solos, a instalarles tecnologías que se manipulen solos. Sin embargo, los coches de Tesla pues son los más caros del mercado. ¿Pero por qué? Porque si el comportamiento hace que se compren muchos, entonces ese comportamiento lo que va a provocar y que se sustituyan por los de la gasolina, ese comportamiento va a provocar que se desarrollen de manera más barata todos los componentes que se requieren para armar ese coche. Ahorita no se desarrollan esas industrias que arman los componentes porque no hay una demanda grande. En cuanto haya una demanda grande, entonces los costos de producción se van a abaratar y se van a desarrollar pues las industrias en diferentes sentidos. Hoy lo que estamos viviendo en México y en América Latina con la pandemia es el costo de esa desigualdad. Y por eso es muy importante que nosotros reflexionemos en esto en la pandemia, porque lo que la pandemia nos está provocando son nuevos patrones de consumo y nos pueden provocar también nuevos patrones de producción y de encadenamiento productivo mundial con las nuevas tecnologías. También nos está provocando nuevos derechos. Es decir, ¿cómo voy a ir yo a mi casa a tener internet si no tengo el derecho al internet, a tener clases virtuales si no tengo internet? Ahora, para que yo acceda a la educación virtualmente, tengo que exigir el derecho a estar conectado y a exigirle al Estado que me conecte para yo poder tener clases, para yo poder hacer home office. Entonces, empieza una presión distinta a los estados por nuevos derechos que nos provoca esta nueva realidad. Cuando la pandemia pase, pues ahorita los estados van a apurarse a instalar el 5G, a desregularlo, a que la mayor parte de la población tenga acceso a Internet para que pueda seguir desarrollando su economía. Cuando nosotros ya asumamos este nuevo comportamiento, pues ya no lo vamos a soltar o ya se van a haber desarrollado nuevas innovaciones que nos van a introducir nuevas pautas de consumo que ya no vamos a dejar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ya no vamos a dejar? ¿Qué derechos se están haciendo ahora? Y estas pautas de comportamiento, ¿cómo van a manifestarse en nuestras nuevas desigualdades? Esa es pues la pregunta general. Y la pregunta más específica para las carreras de técnico superior universitario, siguiente por favor, Selene, sería ¿cómo vamos a combinar estas habilidades en el saber ser y saber hacer, que son propias del técnico superior universitario, con las competencias necesarias, las soft skills y las certificaciones del mundo laboral que se van a desarrollar también más ampliamente? Es decir, hoy día para hacer estas reuniones tenemos que bajar rapidísimo el Zoom, pedirle a nuestros técnicos que aprendan a manejarlo, que aprendan a hacer, a mudar el software, a que haya respuestas personalizadas, etcétera, y sustituyan a gente que lo hacía presencialmente y necesitan adaptarse a esta nueva realidad. ¿Y cómo vamos a hacer esa combinación?
Y el otro punto es cómo resolver problemas y mudar a soluciones. Es decir, cómo nuestras universidades y nuestras carreras técnicas están orientadas en resolver estos nuevos problemas que se van a enfrentar en la industria, en el mercado, en la educación, y ofrecer soluciones que sean innovadoras, que estén basadas en investigación y que permitan nuevos desarrollos. A esto es a lo que le llamamos soluciones tecnológicas. Hoy todas nuestras universidades están volcadas a dar unas soluciones tecnológicas al problema de enseñanza-aprendizaje, y hemos tenido que mudar muchas cosas y también comportamientos. Pero no solamente en las universidades, también en las empresas, también en las industrias, también en los comercios, también en el gobierno. Entonces, el e-commerce, el e-governance, el e-industry se van a desarrollar exponencialmente y van a incorporar nuevas tecnologías que están ahí. Y si el flujo de datos se generaliza, van a provocar otras innovaciones en el futuro. Entonces, la gran pregunta para nuestras carreras es, estas carreras, si no se reinventan en su propósito y en su ética general, van a quedar desplazadas. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos enseñarle a un técnico superior universitario en hoteles y restaurantes a cómo recibir a un cliente, cómo asignar unas habitaciones, cómo gerenciar la posibilidad de que tengan mantenimiento en un hotel, cómo contestar. Ahora, en este tiempo en el que no está yendo a hacer su estadía, sus prácticas profesionales, el hotel ya lo está resolviendo con robots. Ya está contestando con robots cómo inscribir cómo hacer una reservación, en qué momento llegar, qué se te va a dar, qué es lo que no se te va a dar, como se requiere sana distancia, pues que no haya muchos empleados, que no haya contacto. Entonces lo está resolviendo. Si al paso de los años la industria de los hoteles ya cambió y nosotros seguimos teniendo a nuestros técnicos queriéndolos capacitar para manejar personal, para gerenciar personal, y no les introducimos estas nuevas cosas que ya están introduciéndose por la pandemia, pero se introducen por la pandemia, pero porque ya están desarrollados, pero no están generalizados porque no hay comportamiento que los generalice. Ahora lo va a generalizar nuestro comportamiento, nuestro miedo. Entonces, ese es la gran paradoja ahora de nuestras carreras y de reinventar la pertinencia técnica de todas y cada una de nuestras carreras. Yo termino mi exposición con dos cosas importantes, dos citas importantes. Una de Ignacio Ellacuría. Es decir, Ignacio Ellacuría, jesuita salvadoreño, decía en su tiempo, a él no le tocó vivir todo esto que estamos viviendo, y si lo viera estaría revolucionando toda su filosofía, pero hay una cosa en su filosofía de la realidad histórica que es muy aplicable para el momento que estamos viviendo ahorita. El ser humano es un animal de realidades. Es decir, nos enfrentamos con las realidades y en el conjunto de posibilidades que tenemos la posibilidad de elegir y de proyectarnos. Entonces, estos cambios y desafíos y transformaciones nos avientan a la posibilidad de verlos como una oportunidad de crecimiento y adaptarnos, por un lado, o de verlos de manera pesimista y ser digamos que vivir todas estas desigualdades desde un punto de vista de la supervivencia. O sea, si ustedes ven ahorita todas las novelas y películas distópicas que hay, pues ahí hay como lo que nos podría pasar. Pero también si ven todas las películas de ciencia ficción y novelas de ciencia ficción, también ven todo lo que nos podría pasar desde el lado optimista o desde el lado pesimista. Una posición realista esa es la de Ignacio Ellacuría, que dice, bueno,
nosotros tendríamos que empezar a enfrentarnos con estas realidades orientados por la justicia y por las igualdades. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener la capacidad de discernimiento para insertarnos en esta nueva época sin dejar que esto aliene a los seres humanos, lastime a la tierra y genere desigualdades entre nosotros y entre nuestros ecosistemas. Entonces, ese es un gran reto que tenemos. Y el otro reto que tenemos es el descolonizar el conocimiento. Es decir, esta nueva etapa lo que nos puede producir es una nueva alienación de nuestros dispositivos. Es la época de la posverdad, como bien dicen algunos, es decir, se puede hacer una manipulación por medio de fake news, de malas noticias, de noticias falsas, de la generalización de bondades o de riesgos que puede traer estos cambios. Y eso es cuando se produce, está orientado a colonizar nuestro conocimiento. Entonces nosotros necesitamos entrar en esa nueva época, en esa nueva realidad, con una conciencia de que hay que descolonizar el conocimiento. Es decir, de qué manera lo que vayamos a hacer cuando usemos las tecnologías, cuando las provoquemos, cuando las innovemos o cuando las desarrollemos, proyectos o soluciones tecnológicas, están orientados por nuevos derechos para todos, por una ética del cambio, por una democratización del conocimiento y por un cuidado del planeta. Si no tenemos a la vista esto, entonces esa competencia que va a haber por dominar los mercados con la nueva tecnología nos va a provocar nuevas alienaciones. Entonces creo que tenemos rumbo y tenemos cosas que pensar y cosas que desarrollar en el marco de estas nuevas realidades tecnológicas. Pues muchas gracias, espero que lo hayan podido pues seguir, y si decidieron irse a otra mesa o quedarse para terminar esta presentación, se los agradezco. Le devuelvo la palabra a Ixchel para que nos siga coordinando. Ixchel o Luz, ¿están por ahí? Gracias, doctor Oscar. Gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Tenemos aquí algunas preguntas para el doctor Oscar. Perdón, ¿tú las vas a ir leyendo o las busco yo? Gina, ¿me puedes ayudar con las preguntas, por favor? A ver si ya, Regina. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Gracias, Regina. Ok. Bueno, primero un comentario, una felicitación del doctor Freddy García, que nos acompaña desde la República Dominicana, y él señala que es momento de repensar en un nuevo diseño curricular
una nueva visión de la educación y otros perfiles para otras competencias. Él señala que si es por ahí lo que que estaba comentando el doctor Oscar. Entonces, si quieres hacer algún comentario, Oscar, sobre esto. Bueno, sí, en realidad eso es. Creo que lo que necesitamos ahorita es revisar nuestras currículas universitarias, nuestros perfiles de egreso y también nuestro modelo educativo para que los chicos tengan más competencias suaves, pero también más competencias digitales y más conocimiento y análisis y diagnóstico de estas nuevas realidades tecnológicas para dar solución. Entonces, sí, yo creo que tenemos que repensarlo y tenemos el gran dique que es que nuestras legislaciones avanzan linealmente, mientras que estos desafíos están avanzando exponencialmente. No sé si contesté. Creo que sí. Un comentario de Ana María Berrueco señala, se podrá invertir todo el dinero del mundo en tecnología, pero si no se invierte en las personas, en educación, seguirán las desigualdades y es una educación de calidad, cambiando paradigmas, roles, viejas tradiciones que ya no funcionan hoy en día. Pues gracias, Ana. En realidad sí, o sea, yo coincido contigo en el sentido de que, y bueno, ya lo hemos dialogado también entre el tecnológico y la Ibero Ciudad de México y la dirección que tienen allá para las nuevas tecnologías y las habilidades tecnopedagógicas, porque es muy importante introducirlas, por un lado, en nuestro comportamiento, pero saber introducir todas estas herramientas de una manera adecuada es el desafío. Ahora se nos va a generalizar todas estas posibilidades que vamos a tener para desarrollar modelos educativos, pero sin duda que lo importante es no pensar tanto pensar en las herramientas educativas y tecnopedagógicas como mediaciones para llegar a la persona, para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no para endiosarlas o para tener para querer dar un salto tecnológico, nada más porque así lo vamos a necesitar. Ahorita yo creo que todo esto que menciona Ana, pues es importante porque lo vemos hoy día en las desigualdades de acceso a Internet, de acceso a dispositivos electrónicos, en las dificultades de conectividad entre nosotros mismos. Vemos que entramos y salimos porque se cae el Internet o cualquier otra cosa. Entonces sí hay que pensar en las personas, en su desarrollo y en que los perfiles de nuestras carreras estén orientadas bajo esa perspectiva. Ana María pregunta, ¿qué garantiza la equidad y no concentración del 5G? Bueno, es una pregunta capciosa porque en realidad el 5G lo han, desde mi punto de vista, se ha desarrollado es un desarrollo que intenta generalizar su uso. Es decir, en la medida en que en los diferentes países se instala el 5G y las antenas que lo pueden reproducir y aumenta la latencia de datos, es en la medida en que se va a reactivar la conectividad de cada quien y también el consumo de productos y servicios. Entonces, ahí hay una gran paradoja, porque por un lado todavía no está probado que sea una tecnología que no nos hace daño a nosotros o a los ecosistemas por las ondas que genera. Por otro lado, hay una demanda, hay una presión, una burbuja de demanda que quiere que lo conectemos del lado de los consumidores y del lado de quienes los producen, del lado de las industrias. Hoy día nos angustiamos cuando el Netflix falla o no tiene la película rápido. Lo que el 5G hace es que esa
rapidez e instantaneidad con la que vamos a tener el dato de la película que se está repitiendo en todo el mundo, lo va a acelerar. Entonces nos provoca un nuevo comportamiento, una nueva ansiedad como consumidores y una nueva presión. Pero también hay una presión de la industria, del e-commerce, para que se instalen para poder vender los productos. Entonces, de alguna forma el 5G, si se logra instalar y se logra desregular o regular de alguna forma, se va a instalar para que se generalice. Y para que se generalice porque va a haber una demanda. Aunque todavía esté en duda de si esto nos va a provocar otros problemas en los ecosistemas. Por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que las abejas van a cambiar su comportamiento con estas ondas, y cuando las abejas cambien su comportamiento por la cercanía de estas ondas, lo que va a producir es un cambio exponencial en los ecosistemas. Entonces, eso, digamos, desde el lado optimista dicen, ya verán cómo lo van a solucionar, ¿no? Pero desde el lado, digamos, de principio precautorio, pues habría que saber si es cierto o no. Entonces, los estados están en esa presión dentro. Evidentemente que las grandes corporaciones, las grandes compañías telefónicas están haciendo una presión muy fuerte para instalarlo, para desregularlo en los estados y para que pueda generalizarse, porque eso va a aumentar la posibilidad de que tengamos esa latencia de datos. Entonces es la paradoja entre democratizar el acceso, el cuidado que tenemos que tener y regular a las empresas, ¿no? Antes de leer la siguiente pregunta, nada más voy a leer el comentario de Leopoldo Díaz de la Ibero Puebla, en donde dice que difiere sobre sustentabilidad porque él considera que las pilas son un problema ambiental a muy corto plazo. Ahora leo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos éticos en la formación en la actual coyuntura? Perdón, bueno, yo coincido con el tema sustentable y con los adelantos tecnológicos, es decir, todo lo que nos va a producir en América Latina de estos desarrollos tecnológicos es una doble colonización. Por un lado, es una triple colonización, es la colonización del extractivismo, porque todas estas pilas, ahora que están con el litio y con estas minas nuevas de elementos nuevos para desarrollar las nuevas tecnologías, pues están ubicadas en los países del tercer mundo y hay una presión fuerte por dominarlas por parte de las grandes corporaciones. Y también pienso que hay una doble colonización en el sentido de que estas nuevas pautas de consumo pues están orientadas a generar ganancias. Y si no sabemos introducirlas con principios precautorios ambientales, entonces lo que va a pasar es que los desarrollos tecnológicos siempre se van a ir por la mayor ganancia y no por las soluciones tecnológicas y ambientales que tenemos. Luego, en función de eso es que veo que una tercera colonización es el consumo. Es decir, si el consumo está orientado a que nosotros tengamos, por ejemplo, estas pilas y desechemos los teléfonos celulares a cada rato y no estemos con un consumo orientado a que nos duren, porque sí que se pueden hacer duraderos, pero si se hacen todo permanentemente para que los cambiemos, entonces hay una colonización también de nuestro comportamiento de consumo para las grandes corporaciones beneficiarlas. Eso produce todas estas asimetrías y desigualdades en América Latina. Entonces me voy a la pregunta, ¿me la puedes repetir, Regina? La segunda que tiene que ver con esto. Bien, creo que Regina dejó se salió. No, pero es sobre cuáles son los desafíos éticos en la formación en la actual coyuntura.
Entonces, justo de esto quiero decir con respecto a mi respuesta anterior. Hay nuevos desafíos y nuevos dilemas éticos que tenemos que saber leer. O sea, por ejemplo, esta triple colonización de la que hablo nos avienta una reflexión y un análisis sobre cómo tenemos que insertarnos en este nuevo mundo como consumidores, como profesionistas, como productores, como tecnólogos, para disminuir las desigualdades y para dar soluciones a esos problemas que nos van a causar esta gran transición y crecimiento exponencial de la tecnología. Entonces, buena parte del tema y del sello de nuestras universidades jesuitas, pues es que nosotros pensemos cuáles son, como decía Yacuría, cuáles son esas potencialidades que nos hacen discernir colectivamente lo que es del bien común y cuáles son esas manifestaciones de lo que va a pasar y de los cambios que van a hacer que no son para el bien común y que nos van a desplazar. Entonces, para un técnico superior universitario y para cualquier profesionista que dentro de unos años va a ver desplazada su profesión por las máquinas, por los robots, por los algoritmos, por las aplicaciones, etcétera, tendrá que tener la capacidad de adaptarse, pero también la capacidad de ver que ese desplazamiento no sea a costa de los seres humanos y provocando más desigualdades entre nosotros. Por eso es muy importante, muy importante la politización de nuestros programas educativos también. Es decir, tenemos una propuesta que hacer en nuestras profesiones ética, un camino que seguir y un análisis prospectivo de cómo introducirnos en esta nueva vorágine que nadie la puede parar. O sea, los estados no la van a poder parar porque está fundada en las tecnologías de propósito general y en una base ahorita que tenemos todos en el mundo, que es el gran tránsito de datos a través de Internet que ha producido pues todos estos cambios. La siguiente pregunta se relaciona mucho con lo que están mencionando porque es cómo las universidades jesuitas nos perfilamos en esta realidad tecnológica. Bueno, yo creo que ya lo decía el doctor Ruiz Arriaga hoy en la mañana. Nosotros tenemos como universidades jesuitas pues el gran reto de visualizar cómo introducimos el paradigma pedagógico ignaciano en estas nuevas realidades de la educación que tenemos ahora. Es decir, si nosotros queremos formar profesionistas y estudiantes competentes, críticos, conscientes, comprometidos, compasivos, y la forma en que hacemos eso es que aprendan a analizar la realidad y que se animen a transformarla en función de una sociedad más justa y humana. Entonces, este gran reto también está trasladado en la virtualidad. Es decir, no podemos estar esperando a que termine la pandemia para podernos ver y hacer unos talleres y hacer unos campamentos jesuitas y hacer unos campamentos, ejercicios espirituales presenciales, sino que esta nueva forma de relacionarnos mientras está la pandemia y si esto se empieza a generalizar en una educación semipresencial, tenemos que ser creativos para esta propuesta educativa, insertarla en nuestra currícula, pero también en nuestro quehacer universitario. Y hay que hacerlo rápido, no podemos ir a paso de tortuga frente a alguien que va a paso de liebre, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿se tiene conocimiento de qué tan segura es la tecnología 5G? Bueno, pues la verdad es que yo no lo sé. No lo sé. En los diferentes estados hay pruebas y hay ya licitaciones para introducirla. Por ejemplo, sé que en Perú, en algunos países del Cono Sur, ya hay algunas licitaciones para introducirla en algunas zonas del país.
el año pasado visitando el Centroamérica y el Caribe también pudimos constatar que hay una gran presión, por ejemplo, de Telmex, de Slim, porque se desregulen las legislaciones ahí y que puedan introducirse y se puedan hacer estas inversiones en esos países a través de Claro o de Telmex. Y entonces lo que sí sé es que en China, que es el país en donde está como más fuerte, es donde más pruebas se han hecho y de donde menos tenemos información. O sea, no sabemos los resultados exactos de esas pruebas porque esas han sido bastante controladas por el Estado y no han sido como generalizadas como principio precautorio. Es decir, aquí hay un tema ético. Necesitamos que también el principio precautorio se generalice al mismo ritmo que las tecnologías de propósito general. Es decir, si hay una nueva innovación, entonces al mismo tiempo, y es un postulado ético, al mismo tiempo hay que difundir con la misma celeridad el principio precautorio para que cada sociedad asuma pues lo que tenga que asumir. Lo que es una realidad es que este comportamiento que tenemos en la pandemia va a provocar que demandemos que esté lo más pronto posible para resolver nuestros problemas de conectividad. Entonces, esa paradoja hay que seguirla pensando. Ahora voy a leer dos preguntas juntas que creo que se relacionan. Son de Ana María Martínez y de Sinue Garay. La primera dice, ¿cómo podrán hacer que las personas no le tengan miedo a estas nuevas tecnologías? Y la siguiente es, ¿cuáles serían las correctas formas de regular la aplicación de inteligencia artificial para que no caiga en manos equivocadas? Perdón, ¿me puedes repetir la primera, por favor, Gina? La primera dice, ¿cómo podrán hacer que las personas no le tengan miedo a estas nuevas tecnologías? Ok, y la segunda es, ¿qué hacemos si caen en manos equivocadas? Bueno, son dos preguntas de que están en la cadena. En primer lugar, pues bueno, la presión hace que la presión en el comportamiento social, sociológicamente hablando, hace que entremos a las nuevas tecnologías y les perdamos miedo. Es decir, si hace un año decíamos es que el profesor no quiere usar la plataforma educativa porque tiene todavía resistencia y usa el pizarrón. Bueno, hoy tuvo que entrarle para poder tener su trabajo a fuerza por comportamiento social y tuvo que perder el miedo y al lapso de 2 meses ya está usando la plataforma educativa que se resistía a usarla anteriormente. Entonces, ahí hay un tema sociológico que es el cambio generacional es más grande y más rápido en estos últimos tres decenios que en los últimos 3 siglos. Es decir, ustedes pueden leer en la sociología algunas caracterizaciones sobre la generación del baby boomer y luego los millennials y luego los centennials y luego la generación X. ¿Por qué? Pero eso en el lapso de 30 años. O sea, son caracterizaciones de comportamientos sociales de los jóvenes en el lapso de 30 años. Han cambiado radicalmente y muy rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más joven se es ahorita, pues más se introyectan las habilidades digitales. Ahora hablamos de los nativos digitales, ¿no? Y quien tiene mayor resistencia son generaciones anteriores, pero la dinámica del mercado hace que nosotros nos introduzcamos en eso porque lo hace cada vez más fácil para generalizarlo más fácil. Es decir, si hay una persona ahorita aquí de 80 años que en el 2000 tenía miedo de usar el internet, hoy ya usa el Zoom y usa todas las plataformas habidas y por haber, pero porque también el mercado está orientado a que socialicemos el miedo a la tecnología. Entonces, ese miedo se va a romper rápido en la medida en que lo asimilamos cotidianamente.
Y luego, repíteme la pregunta sobre la ética que ya se me olvidó. Bueno, de hecho la voy a relacionar con la de Rosa María, que dice, ¿cómo incidir desde la academia en el uso ético de las tecnologías? ¿Es posible? Bueno, y entonces aquí está un poco el tema de los nuevos dilemas éticos. Como consumidores, nosotros tenemos unos dilemas ahora de analizar qué tipo de consumo vamos a hacer que sea sustentable y que sea equitativo e igualitario con todos nosotros. Como productores y como profesionistas también, o sea, tendríamos que saber que el uso de estas nuevas tecnologías nos va a implicar un nuevo comportamiento organizacional, de profesión. La ética de las profesiones va a cambiar. Todas nuestras materias de ética de las profesiones van a cambiar porque hay nuevos tipos de relaciones, nuevos dilemas con los que se van a enfrentar. Y en el ámbito educativo igual, es decir, hoy día podemos ver comportamientos en el sistema educativo digital que se han viralizado y que estaban en el ámbito privado del salón de clases. Y hoy día podemos, por un lado, sancionar a un profesor en una universidad que le está pidiendo tener relaciones sexuales a una alumna porque se viralizó cuando estaba en el salón de clases, lo hacía cotidianamente y no se conocía porque parecía del ámbito de lo privado. Entonces, ahora hay un nuevo comportamiento en el cual se tiene uno que adaptar y también reivindicar derechos y solucionar cosas. Pero también hay esta tentación de una nueva manipulación, de una nueva adaptación a la virtualidad. Es un poco el caso de lo que nos ha pasado en estos días, ¿no? De gente, en estos días me refiero educativamente, de que nos conectamos a clases y vemos allá conectados a mucha gente, pero que en realidad no está conectada el alumno porque está haciendo otra cosa, pero ya con eso está cubriendo su asistencia. Es la reproducción del mismo comportamiento que hay en el salón de clases de estar presente sin estar, reproducido acá, pero con otra mediación que es la tecnología. Entonces acá vamos a tener que empezar a pensar en diferentes formas de encontrar el diálogo entre el educador y el educando y volvernos, como decía Freire, educandos, educadores y educadores educandos al mismo tiempo, porque es nuevo para todos. Entonces, si no entramos en esa lógica, lo único que vamos a hacer es aquel profesor que estaba simulando dar clase, ahora va a encontrar la forma de simularla. Aquel estudiante que estaba simulando aprender también va a encontrar la forma de simularlo, pero mediado por otro ambiente. Y el ambiente digital no es la panacea. Hay que saber discernir ahora en el ambiente digital porque es parte de nuestras nuevas relaciones. Antes de leer la siguiente pregunta, voy a leer el comentario de Ana María Berruecos, que señala, en el contexto de esta contingencia, no tener tecnologías no puede ser pretexto para no tener acceso a la educación. La educación a distancia tradicional existe hace muchos años y solo se requiere de docentes y expertos en diseño de aprendizajes. Diseñan esos recursos y guías para hacerlos llegar a los estudiantes. No podemos permitir que la brecha digital actual afecte doblemente a los jóvenes. La siguiente pregunta es, ¿qué opinan al ver que en algunas empresas ya muy difícil dan trabajo a personas con estudios y optan por meter robots? Bueno, pues ese es un poco, ambas cosas son parte de nuestra realidad, tanto lo que menciona Ana María, porque es muy real. O sea, nosotros, sobre todo quienes tenemos las carreras de técnico superior universitario, que generalmente están inscritos a algunos alumnos que quieren entrar rápido al mercado laboral porque tienen una necesidad económica, pues hay una brecha digital ahí, y entonces tenemos diferente acceso y tenemos que ver cómo se soluciona.
Pero eso no es motivo para que nosotros dejemos de brindar el derecho a la educación. Y luego el otro comentario, este último que se me fue, es que de dos en dos se me pasa. ¿Me lo repites, Gina? ¿Qué piensas sobre las empresas que es más difícil cada día den trabajo y que optan por tener robots? Bueno, pues eso mismo que decía yo ahorita en la ponencia. Toda la lógica de las empresas y de la economía va para allá. Va para allá, o sea, es algo inevitable porque si no puede colapsar. Imagínense ahorita en el tiempo de la pandemia, si las empresas no hacen un recambio para automatizar algunas cosas que tienen una necesidad presencial, entonces pueden colapsar porque no pueden pagarle a las personas que lo hacen presencialmente sin que vayan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo no puedo traer a un obrero para que esté aquí o a un empleado para que esté aquí contestando el teléfono porque no le puedo pagar mientras está en el confinamiento porque no está trabajando. Entonces lo despido o lo sustituyo, pero no sustituyo, tengo que sustituir su función y entonces lo automatizo. Si quiero sobrevivir, porque si no, no voy a tener cómo hacer sobrevivir la empresa o la unidad económica en la que estoy gerenciando. Entonces, eso nos está pasando en todos los ámbitos de la economía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, si yo soy dueño, tengo que robotizar algunas funciones para que sigan dándose el servicio y pueda fluir el dinero para esto, pero a costa de esos trabajadores que estaban realizando esas funciones. Ahora, ¿qué pasa entonces con nuestras carreras? Que nuestras carreras tienen que visualizar eso. Tienen que visualizar que cuando regresemos al mundo laboral ya va a haber algunas funciones que nosotros formamos que ya están automatizadas y que entonces no vamos a tener cabida en el mercado laboral. Por eso el perfil del técnico, el perfil del tecnólogo tiene que ser ahora con muchas habilidades de soluciones tecnológicas y lógicas, de programación lógica, porque es lo que le va a permitir adaptarse al mercado laboral y lo que le va a permitir tener competencias que son importantes para la nueva realidad. Nosotros mismos lo vivimos en nuestros propios puestos de trabajo hoy. Si no los recambiamos, pues no podemos hacer el trabajo que estábamos haciendo y tenemos que encontrar nuevas formas de hacerlo. Entonces, esta realidad nos implica que más allá de que pensemos que está bien o que esté mal o que va a ser un cambio optimista o que es un cambio pesimista, es una realidad que ya está entre nosotros y es una realidad para la cual hay que estar preparados y para la cual preparar también a los estudiantes y a las estudiantes en nuestras carreras de técnico superior universitario y en las de licenciatura y en las de posgrado. Me parece que Regina se... No sé, Regina, si ya nos acompañas otra vez. Ya ando aquí, qué susto. Ay, qué susto, pero... Bien, si quieren, vamos cerrando. No sé si hay otro. Yo como me metí al tema, ya no supe si hay otros ponentes ahorita en sala general o en las otras mesas, pero bueno, yo me sigo mientras ustedes me dicen. A ver, permítanme. Creo que todos los demás tienen cerrado su micrófono, ¿verdad? No sé, Oscar, si pudiéramos en algún caso que pudieran levantar su manita si quisieran comentar algo y ver si les pueden abrir el micrófono.
Porque ya dejaste de ver el chat, ¿verdad? Sí, es que se borró y lamentablemente perdí algunas de las preguntas. Bien, a ver, yo voy a tratar de recuperar algunas últimas ya para ir cerrando la mesa del día de hoy y también disculparnos por todos estos inconvenientes que pasaron ahora. Dice, bueno, voy a recuperar algunas de las que veo aquí. Blanca Reyes nos dice, es importante dar un buen uso a las herramientas tecnológicas y cómo éstas pueden derribar barreras que muchas veces existen en nuestros entornos sociales o en nuestros propios gobiernos nos imponen. Gracias a las nuevas tecnologías podemos seguir aprendiendo a pesar de las condiciones en las cuales nos encontramos actualmente. ¿Cómo generar igualdad tecnológica en pleno año 2020, principalmente en América Latina? Esa es una pregunta pues interesante, porque en realidad pues es una pandemia que nos agarra en medio de las desigualdades. Entonces tenemos desigualdades muy fuertes en muchos ámbitos de la vida y particularmente estas que decía Ana María Berruecos sobre las desigualdades en el acceso al Internet, en las brechas digitales, las brechas generacionales, pues están presentes ahí. ¿Cómo generar esta igualdad? Pues es una tarea de todos. Prácticamente este seminario está hecho para que empecemos a pensar juntos y juntas y discernir cómo podemos hacer para que estos cambios que van a hacer sean lo más igualitarios posibles y tengan soluciones para todos. Bueno, aquí hay otra pregunta que hace Alexander de MEC 201 sobre el impacto de la huella de carbono como un tema que es posible medir ahora en como parte de nuestra ética sustentable. Y bueno, en buena medida son los riesgos de la introducción de las nuevas tecnologías, será ver si la capacidad de carga del planeta, pero también la capacidad de resiliencia del planeta con nosotros arriba, da la posibilidad de que nosotros podamos reinventarnos y incorporar las nuevas tecnologías, reconvirtiendo todo el tema de la contaminación provocada por el carbono. Eso creo que por ahí va un poco la respuesta. Voy a dar 3 o 4 preguntas más, o Gina, o tú me vas diciendo, ¿cuáles son los retos para trabajar la formación integral desde lo virtual y cómo lo afrontamos? Bueno, creo que yo esto lo dije ya hace un rato. O el uso de las TICs debe verse como un enfoque sistémico, es decir, tomando en cuenta la tecnología como tal y sus evoluciones, pero también a la gente, llámese estudiantes, empleados o líderes, y los procesos core de cada industria, en cada sector educativo, los procesos de aprendizaje, es decir, las TIC se deben alinear a cada sector. Esto nos lo dice Enrique Colín, que es un gran conocedor de las TICs, que está en la Ibero Ciudad de México, y yo coincido con él, o sea, en el sentido de que pues necesitamos adaptar también los ambientes y las soluciones tecnológicas a las necesidades de los usuarios y siempre sabiendo y teniendo presente que cada sector tiene sus propias necesidades. Adriana García dice, considero que algo importante en el quehacer de las profesionistas pueden ser no solamente subirse a la tecnología 5G, sino también trabajar justamente en las desigualdades y consecuencias de tipo social, político, económico y de salud. Bueno, yo haciendo eco un poco de lo que reflexiona Adriana, y con esto ya quiero cerrar por hoy, porque creo que yo me alargué y no sé si me alargué para darles tiempo a solucionar las dificultades tecnológicas que tenemos o no, porque no me han dicho otra indicación, pero hace un par de días estaba platicando con un par de buenos amigos sobre lo que está pasando en Chile sobre la nueva constitución. Y entonces ellos que tienen 15 años menos que yo y 15 años más que los jóvenes que se movilizaron, estaban sorprendidos de la forma en que se movilizaron los jóvenes para exigir una nueva constitución. Entonces, una reflexión interesante que hacíamos es esa. Los jóvenes
están viendo estos nuevos derechos que necesitan ahora, con estas nuevas realidades y las generaciones que estamos años más arriba que ellos, apenas estamos tratando de incorporar las nuevas tecnologías y de entender esta nueva dinámica que tienen los jóvenes de relacionarse, de ver el mundo, de ver lo que van a necesitar, de cómo va a quedar el planeta, de los miedos que se les introyectan con las películas distópicas, las fantasías que se les introyectan con las películas de ciencia ficción, los dilemas cotidianos que tienen en su día a día, dependiendo de cómo viven las desigualdades. Y hay una cantidad de respuestas a todo esto, a todas estas inquietudes en múltiples direcciones de parte de los jóvenes. Pero sí que hay algo que nos une a todos, que es esta necesidad de reinventar y de pedir a los estados que nos regulen en la vida, porque para eso son con respecto del bien común. Y entonces necesitamos una nueva ética política orientada al bien común, que piense y que nuestros políticos y gobernantes piensen en estos nuevos dilemas y no se queden rezagados y hagan que las legislaciones avancen hacia estas nuevas realidades. Entonces tenemos una clase política en nuestros países que está rebasada por la tecnología y rebasada por los usuarios y especialmente por la demanda de los jóvenes, que están viendo un futuro pues muy incierto en lo tecnológico, en lo social, en lo político. Y yo pienso que todas estas transformaciones de la gran transición que que estamos viviendo ya y que vamos a vivir en los próximos meses, nos interpelan a todos para encontrar soluciones colectivas en los espacios en los que estamos. Y con esta reflexión termino. Por reflexiones colectivas y discernimiento colectivo ignaciano en los espacios en los que estamos, me refiero a que ya no es la universidad, el profesor y los directivos y funcionarios que la dirigen las que tienen que pensar en cómo se hacen las soluciones para los estudiantes hoy. Necesitamos también la participación de los estudiantes. Necesitamos que ellos nos digan lo que están viviendo, cómo lo están viviendo, cómo lo ven, y que se incorporen a estas nuevas soluciones tecnológicas y también nos las hagan ver, porque el crecimiento tecnológico exponencial está tan generalizado que hoy día hay cosas que se aprenden en la universidad que las puedes encontrar en un manual en Google y sin ir a la universidad. Y entonces ese diálogo de saberes es la nueva universidad que necesitamos. Gente, estudiantes, administrativos, docentes, personal de limpieza, todos, que piensa en conjunto la universidad. Pensar la universidad en estos tiempos es pensar en que a todos estamos siendo bombardeados por diferentes problemas y por diferentes soluciones que se nos presentan, y necesitamos encontrar las mediaciones suficientes, ágiles, que nos hagan avanzar colectivamente. Entonces necesitamos que nosotros también dejemos desde el lado directivo y también desde el lado del profesor de estar dormidos en nuestras ideas fijas y escuchar. Y necesitamos que los estudiantes pasen de ser exigentes con la universidad a ser copartícipes de la universidad, y así podrán ser exigentes con la universidad. Entonces necesitamos mucha creatividad. Lo que hoy se necesita es que todo el mundo pongamos en juego nuestras creatividades para reinventar nuestras carreras y también nuestros perfiles de egreso. Y también el magis ignaciano es muy importante. Yo comentaba con los profesores que están haciendo los planes de estudio ahora en la universidad que nosotros en nuestros planes de estudio ideales estamos poniendo que el técnico superior universitario tiene que tener un prerequisito
de titulación para hacer unos proyectos, tiene que tener un prerequisito de inglés para poder entrar en la competencia laboral, tiene que tener un prerequisito de ingreso para nivelar sus conocimientos, tiene que tener ciertas competencias, a los profesores ciertas competencias digitales, pero esto, cuando se lo decimos a la autoridad, nos dice, no, eso no entra, porque no es propio del técnico, porque en la legislación no dice que así debe ser. Entonces, ¿nosotros podemos dialogar con la autoridad para que nos apruebe nuestros programas? Sí, pero nosotros tenemos que dar más, porque la autoridad se mueve en unos márgenes legales que limita el desarrollo de las posibilidades de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Nosotros tenemos que incorporar plataformas educativas, nuevos métodos pedagógicos, nuevos retos y desafíos en proyectos, metodologías diversas, incorporar la digitalización, el desarrollo de algoritmos a nuestras propias carreras, porque si no nos vamos a quedar fuera. Pero eso ya lo puede hacer el estudiante también y ya lo hace de alguna forma en su comportamiento como consumidor. Entonces hay que dialogar y hay que reinventar la universidad para que no sean las corporaciones las que nos van a colonizar los nuevos conocimientos que se van a necesitar, ni las nuevas carreras, sino que sean las universidades, sigan siendo esos espacios democráticos de construcción colectiva y de creatividad pertinente para el mundo y para las soluciones que el mundo necesita, no solo como seres humanos, sino como planeta Tierra. Les agradezco mucho, perdonen que yo me extendí, pero no estoy muy seguro por qué. Pero les prometo que el día de mañana ya vamos a tener arreglado todo el problema que tuvimos técnico hoy, que desafortunadamente escapó a nuestras manos, y que mañana podemos continuar en el trabajo de mesas como lo teníamos pensado hoy. Bueno, les agradecemos a todos su participación. Vamos a recuperar todas sus ponencias, créanlo, vamos a ver cómo retrabajarlas, las haremos llegar. Gracias por permanecer a pesar de tener estas complicaciones técnicas, y nos conectamos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, no se lo pierdan, está muy bueno. Cualquier cosa, comentario, pueden escribirnos por correo y estaremos al tanto de su comunicación. Muchas gracias, doctor Castro.